Queridos hermanos, vamos a orar y vamos a pedir al Señor que sea Él hablándonos por medio de su palabra. Cerremos nuestros ojos. Padre Celestial, gracias te damos por la bendición que nos das de estar en tu casa y poder, Señor, recibir de parte tuya, Señor, lo que tú has dejado a tu iglesia para que pueda ser bien dirigida. Señor, esta palabra que nosotros hemos recibido de parte de ti, oh Dios. Gracias te damos, Señor, queremos honrarte, bendecirte, porque por medio de ella, Señor, somos alimentados, somos cuidados como iglesia, Señor, y tú eres el que nos ayudas y nos acompañas todos los días hasta el fin del mundo. En el nombre de Jesús, amén. ¿A cuántos de nosotros nos gustan las evaluaciones? ¿A cuántos de nosotros nos gusta ser evaluados y calificados? Quizá muchas veces tenemos la oportunidad de estar en un trabajo o quizá estar cursando nuestros estudios en distintos centros de educación, puede ser la universidad y el colegio, y cada vez que viene este momento crucial donde se nos tiene que evaluar, uno se pone como nervioso. ¿A cuánto le ha pasado eso? O cuando uno está en una entrevista, ¿no? y la persona que está al frente revisa nuestro currículo y tiene que examinar si aquellas cualidades que nosotros tenemos, si aquellas cosas que básicamente nos están presentando como el posible o el futuro ocupante de ese cargo, pueden ser necesarias, pueden ser las aptas, pueden ser las más recomendadas cualidades. Personalmente creo que una de las razones por las cuales nosotros muchas veces no nos gustan estas evaluaciones es por el temor a ser descalificados. Porque nadie quisiera ser descalificado. Nadie quisiera estar fuera del puesto en el cual nos encontramos. Porque esto puede causar mucha vergüenza, puede traer una mala reputación y mucho más si estamos aspirando a tener un ascenso en donde queremos estar. Queridos hermanos, creo que es muy importante y es muy pertinente que el día de hoy, siendo que estamos en la primera semana del año, podamos tener un criterio bíblico acerca de lo que Dios establece en su palabra para los líderes. Es importante, queridos hermanos, que nosotros permitamos a la iglesia conocer cuáles son las cualidades bíblicas que Dios establece y espera de cada uno de nosotros como líderes. Estamos refiriéndonos al ministerio pastoral principalmente y también nos estamos refiriendo al ministerio del diaconado, que son los ministerios que el apóstol Pablo, cuando escribe su carta a Timoteo, hace un gran énfasis y toma buen tiempo para explicar cómo deben ser aquellos que ocupan estos cargos. Es por esto que el tema que estaremos abordando en el mensaje del día de hoy lo hemos titulado Los líderes que Dios pone para cuidar de su iglesia. Los líderes que Dios pone para cuidar de su iglesia. De manera que mi intención en esta mañana es dar a conocer lo que la Escritura dice con respecto a las cualidades y las características que debemos tener pastores y diáconos a fin de que seamos puestos a prueba. Así es, hermanos, a fin de que seamos puestos a prueba y seamos desafiados a liderar con toda santidad y orden en este nuevo año 2024. Por favor, les invito a que abramos nuestras Biblias en la primera carta a Timoteo. Abramos nuestras Biblias. Primera carta a Timoteo.
el capítulo 3. Y veamos desde el versículo 1. Mire lo que dice la palabra del Señor. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible, marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador, apto para enseñar. La primera cosa que nosotros encontramos, queridos hermanos, en este pasaje que quiero compartirles es las cualidades para quienes anhelan el pastorado. ¿Cuáles son las cualidades que debe tener aquella persona que va a asumir este importante y crucial cargo en la vida de una iglesia? Dios ha establecido algunos ministerios y entre ellos uno de los ministerios más importantes en el día de hoy es el ministerio pastoral. Porque dependiendo de cómo los líderes, los pastores, dirijan la iglesia, depende de eso su crecimiento y su salud. Si nosotros, queridos hermanos, no estamos cumpliendo los requisitos que el Señor establece en su palabra, no solamente que no vamos a calificar, no solamente eso, ese no es tanto el problema, porque si es de ser reemplazados o si es de ser quitados del ministerio, se lo puede hacer. El problema más importante es que si la persona que dirige la iglesia no califica según las cualidades bíblicas, la iglesia va a sufrir. La iglesia no va a crecer. La iglesia será lastimada. Tal como un pastor irresponsable que no cuida a sus ovejas, dándoles el alimento necesario, dándoles el agua que necesitan, cuidando de que en su cabeza no hayan bichos y que estén libres de toda enfermedad. Asimismo, hermanos, si un pastor no califica, no podrá cuidar de la grey del Señor. El ministerio pastoral es una obra que por lo que demanda es una obra muy honrosa y distinguida. El ministerio pastoral es una obra que por lo que demanda, es decir, por lo que se demanda para cumplir el ministerio, el Señor en el versículo 1 nos dice que es algo distinguido, algo honroso. Mire lo que dice. Palabra fiel. Si alguno anhela obispado, ¿qué dice? Buena obra desea. Es decir, qué bueno que hayan personas que tomen la decisión de ser pastores. Es decir, necesitamos, de hecho, podríamos nosotros hacer una campaña de pastores para que buenos pastores se encarguen de pastorear las iglesias el día de hoy. Si una persona siente en su corazón y toma el deseo de ser pastor, lo más natural de la iglesia como proceder es ayudarlo y apoyarlo para que esa persona lo pueda hacer, porque según lo que dice la Biblia, es algo bueno. Es algo que muchos hombres deberían considerar para servir a la iglesia. El ministerio pastoral, queridos hermanos, demanda una vida ejemplar e intachable. Fíjense ustedes, el ministerio pastoral demanda una vida ejemplar e intachable. No que los pastores seamos perfectos, porque no hay perfectos. El Señor Jesucristo le dice a un hombre que se acerca, le dice, Señor bueno, y dice, ¿por qué me llamas bueno si no hay bueno? El apóstol Pablo luego dice que no hay justo ni aún uno. No se trata de que nosotros tengamos una vida perfecta, porque hermanos, tenemos muchas cosas que todavía seguir dejando y permitiendo al Señor que trate con nosotros, con nuestro carácter, con cosas que todavía fallamos. Pero el punto, hermanos, es que
que va a liderar una iglesia debe tener al menos un carácter maduro. A eso se refiere la Escritura cuando dice que es necesario que el obispo sea irreprensible. Es decir, nosotros podemos, hermanos, no ser las personas perfectas, que no lo hay, pero al menos en nuestro carácter debemos demostrar que hay una vida ejemplar, que vale la pena seguir el ejemplo de esa persona, que el testimonio de aquella persona lo califica para poder trabajar ayudando a otros. Debe ser un varón casado entre los creyentes. Miren ustedes, el ministerio pastoral lo debe ejercer un varón. Y no, hermanos, que yo sea machista y no quiera apoyar al feminismo del día de hoy. No es así. Yo sé, hermanos, que hay muchas pastoras dirigiendo la iglesia el día de hoy. Y no me refiero a aquellas mujeres que por ser esposas de pastores le llaman pastoras. No, me refiero a mujeres que literalmente están dirigiendo la iglesia como pastoras. Pero la palabra del Señor, en su sabiduría, siendo que Dios es el que ha diseñado al hombre y a la mujer, ha escogido a los hombres para que sean quienes lleven las cargas más pesadas. Dios lo estableció así. Dios ha establecido que en la casa el varón lleve la carga más pesada. Es decir, sea ejemplo, sea el que se sacrifique, sea el que trabaje más, sea el que se ocupe, sea el que se entregue por completo a fin de que en ese hogar no haga falta de ninguna cosa. A eso nosotros le llamamos un liderazgo cristiano. El hombre casado en su casa es la cabeza y Dios le va a demandar esa responsabilidad. Tal como sucedió en el Edén. Nosotros vemos, hermanos, cuando pecaron Adán y Eva, el Señor, a causa del orden que Él había establecido en ese matrimonio, llamó a Adán como principal responsable por su esposa. Si bien es cierto, nosotros vemos que Eva fue la que pecó primero y que Adán estaba con él, y el problema aquí es que Adán, viendo que su mujer estaba fallando, más bien él se sujetó a lo que dijo ella. Más bien él decidió tomar una actitud pasiva frente al pecado de su esposa. De la misma manera, queridos hermanos, también dentro de la iglesia el Señor ha establecido que sean los varones los que tomen la batuta, pero no para mandar, pero no para hacer lo que ellos quieran o tener privilegios y honores especiales. No es para eso, sino es para poder entregarse a esa congregación y velar por el cuidado de ella. Así como Dios no establece a la mujer para que sea la cabeza del hogar, junto con el hombre, de la misma forma sucede en el ministerio pastoral. Es al hombre. Y eso no es porque nosotros tengamos un criterio denominacional que lo establezca así, porque esto no se trata de la denominación, se trata de lo que dice la palabra de Dios. Mire lo que dice: si alguno anhela, ¿qué cosa? Obispado, buena obra desea, pero es necesario que ¿quién? ¿Qué dice? Que la obispa, dice que la pastora, no dice así. Es necesario que el obispo, el varón que ha decidido y ha sido respaldado por su iglesia para pastorear allí,
es necesario que ese varón sea como irreprensible. ¿Qué dice ahí? Que sea marido de una sola mujer. Miren que no, ni siquiera luego dice que sea esposa de un solo hombre. El texto bíblico dice que debe ser un marido de una sola mujer. Debe ser sobrio, debe ser prudente. Y hay otras cualidades que las seguiremos explicando. Queridos hermanos, de verdad es muy vergonzoso ver que en muchos casos, mujeres piadosas, mujeres santas, mujeres bíblicas, han tenido que hacerse cargo de congregaciones porque los varones que asisten en estas iglesias no están lo suficientemente preparados, ni espiritualmente ni bíblicamente. Eso es muy vergonzoso. Es decir, hay iglesias donde mujeres que aman al Señor de todo corazón y que han sido preparadas en la palabra y que le han dado prioridad a conocer al Señor en su palabra, han tenido que asumir este cargo en la iglesia a causa de que ninguno de los varones que asiste a esa iglesia califica en su vida espiritual y en su conocimiento de la palabra del Señor. Eso es muy triste. Es muy triste, hermanos. Y se debe honrar a esa mujer. Se debe apoyarla. Porque si no hay varones que puedan liderar, Dios usará a una mujer para hacerlo. Pero, sin embargo, el llamado que Dios hace para pastorear la iglesia es al varón. Queridos hermanos, estamos mencionando que el ministerio pastoral es una obra que demanda muchas cosas. No es fácil, demanda una vida ejemplar, exige abandonar toda aspiración de prosperidad económica para dedicarse al ministerio que Dios ha puesto en su camino, para cuidar que las almas gocen de espiritualidad y que puedan conocer y madurar en el Evangelio, en la palabra del Señor. El ministerio pastoral es un trabajo que exige ser cumplido dentro de tiempos específicos, pero también fuera de ellos. La palabra del Señor a los pastores les dice: cumple tu ministerio a tiempo y fuera de tiempo. No solamente esto, hermanos, dentro de las cualidades del pastorado, el testimonio dentro de su casa es la garantía de un ministerio sano y transparente dentro de la iglesia. Queridos hermanos, el testimonio que tienen los pastores dentro de su casa es o no es la garantía de un ministerio sano y transparente dentro de la iglesia. El pastor dentro de su casa debe demostrar que es un buen líder. El pastor dentro de su casa debe tomar la iniciativa en ejercer un liderazgo activo. No que se lo tenga que estar arriando para que haga las cosas. No que se lo tenga que estar arriando para que cuide al bebé. No que se le tenga que estar rogando que salga a trabajar. No que se le tenga que estar solicitando las cosas esenciales de ese hogar. Él debe tomar la iniciativa en ejercer un liderazgo sincero y santo. Debe cuidar
de que sus hijos crezcan en el temor y en el conocimiento de Dios. Mire lo que dice el versículo 4. Que gobierne, ¿qué dice? Bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad. Primera de Samuel capítulo 3, versículos del 12 al 14. Mire lo que dice. Dice así: aquel día yo cumpliré contra Elí todas las cosas que he dicho sobre su casa, desde el principio hasta el fin, y le mostraré que yo juzgaré su casa para siempre por la iniquidad que él sabe. ¿Qué dice? Porque sus hijos han blasfemado a Dios y él no los ha estorbado. Por tanto, yo he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de la casa de Elí no será expiada jamás, ni con sacrificios ni con ofrendas. Aquí tenemos el caso de un pastor a quien Dios le recrimina y lo llama a cuentas por sus hijos. Porque cuando ellos blasfemaron contra Dios, porque cuando ellos se apartaron de Dios para hacer lo malo, porque cuando ellos quisieron hacer lo que les daba la gana y tener un mal testimonio, su padre nunca los corrigió. Su padre nunca los estorbó. Y queridos hermanos, nosotros como padres tenemos la obligación de corregir a nuestros hijos para que ellos puedan caminar rectamente. Y cuando tengan la edad suficiente, sean capaces de escoger y tomar las mejores decisiones de su vida. Si no tiene la capacidad de hacerse cargo de las riendas de su casa, y si su liderazgo no es sano ni santo en su casa, está garantizado al 100% que no podrá liderar la iglesia de una manera honesta y santa. Si en su casa no sabe cómo liderar, y si en su casa lo único que hace es cualquier cosa menos ser humilde, sencillo, servidor, está 100% garantizado que no podrá ejercer un liderazgo sano y santo en la iglesia de Dios. Por lo tanto, está descalificado. Queridos hermanos, si nosotros no sabemos gobernar bien nuestra casa, si no sabemos ejercer un buen liderazgo en nuestra casa, no estamos calificados para gobernar y ejercer un liderazgo en la iglesia. Pero otra cosa importante que nos dice la palabra del Señor aquí en 1 Timoteo capítulo 3, regresemos al Nuevo Testamento. ¿Cuál debe ser el carácter del pastor en la iglesia? ¿Cuál debe ser el carácter del pastor en la iglesia? Mire lo que dice. No dado al vino, versículo 3. No peleón, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino como amable, apacible, no avaro. Mira lo que dice más adelante, versículo 6. No un neófito, no sea que envaneciéndose caiga en la condenación del diablo. No debe ser un nuevo creyente. Una persona con poco tiempo en las cosas de Dios, con poco tiempo de conocer el Evangelio. No puede ser pastor alguien que por su bajo grado de madurez, básicamente es eso. Una persona que comienza en la vida cristiana no tiene la madurez suficiente para asumir un cargo tan importante. Pero el día de hoy, queridos hermanos, a veces vemos pastores que tienen años y años en el ministerio, pero se comportan como neófitos.
como recién nacidos, como si no supieran cómo aplicar la palabra del Señor. Eso es lo que hace una persona inmadura. Debe ser, ¿qué dice? Amable y apacible. Mire lo que dice el versículo 3. Sino amable y apacible. El mejor indicador de un corazón que rebosa del Espíritu Santo, el mejor indicador de un corazón que es maduro, es que tiene una forma de ser amable y apacible. Incluso en momentos donde sería justo y razonable airarse. Queridos hermanos, nosotros estamos llamados a demostrar un carácter bien compuesto. Que podamos dominarnos a nosotros mismos. Que no dejemos que la ira nos haga perder los estribos. No debe ser iracundo ni pendenciero. Mire lo que dice Tito, capítulo 1, versículo 7. Vamos a Tito, versículo 1 y 7. Tito, capítulo 1, versículo 7. Mire lo que dice. Porque es necesario que el obispo sea, ¿qué cosa? Irreprensible como administrador de Dios, no soberbio, no orgulloso, no arrogante, no iracundo, no fosforito, que explota y grita cuando le da la gana. No es así, hermanos. La palabra de Dios denuncia todas las cosas que no debe ser un pastor. Es necesario que los pastores tengamos buen testimonio también afuera, con la comunidad, con las personas que no conocen al Señor, con las personas que nos ven desde lejos y según nuestro comportamiento y según nuestro ejemplo van a conocer si el evangelio que estamos viviendo es un evangelio que está dirigido por Dios. ¿O es un evangelio que está dirigido por nuestra carne o por Satanás? Es necesario que tenga un buen testimonio, que goce un buen testimonio con los vecinos, con la comunidad, con aquellos que prestan los servicios a él, con el barrio. El carácter del pastor, hermanos, debe ser un carácter bien formado. Y la segunda enseñanza que encontramos en este pasaje, y que es un poco más breve, según lo que nosotros vemos aquí, vamos al versículo 8. Miren los requisitos de los diáconos. ¿Cuál debe ser el carácter de los diáconos? Dice, los diáconos asimismo deben ser ¿cómo? Honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas. La palabra en griego que se menciona aquí, cuando dice los diáconos, hace referencia a una persona que sirve o que ayuda, que pone el hombro, que fortalece el liderazgo en la iglesia, para que el pastor no esté solo, para que los que dirigen la vida espiritual de ese lugar tenga apoyo, tenga respaldo, especialmente en las cosas que corresponden a la logística del ministerio. Queridos hermanos, los pastores no podemos dedicarnos a hacer todo en el templo. Nosotros no podemos estar pintando la iglesia. Debe haber alguien que gestione eso. Nosotros no podemos estar trapeando toda la iglesia. Debe haber alguien que gestione eso. Nosotros no podemos estar cambiando los focos de la iglesia y hacer las instalaciones eléctricas de la iglesia. Debe haber alguien que gestione eso.
Nosotros no podemos preocuparnos si el techo tiene un hueco o si los gatos están entrando. Debe haber alguien que gestione esas cosas. No obstante, sí pueden ser considerados para actividades espirituales si alguno de ellos tuviera el don para hacerlo. Es decir, si alguno de los diáconos es apto para enseñar, que enseñe. Si alguno de los diáconos es apto para predicar, puede predicar. Si alguno de los diáconos es apto para aconsejar, puede aconsejar. Como era así el caso de Esteban y Felipe. Ustedes ven en el capítulo 6 de Hechos que los apóstoles estaban pues básicamente inundados de muchas responsabilidades, y el texto bíblico dice que las viudas de aquellos tiempos, una sección de ellas no estaba siendo bien atendidas. Los griegos o las viudas de los griegos se quejaban que no eran bien atendidas. Entonces fue justo para los apóstoles escoger a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo, que conozcan la palabra, gente madura, para que ellos se encarguen de servir en las mesas. Y eso era un trabajo logístico. Pero también vemos a Esteban y a Felipe predicando el Evangelio. Vemos a Esteban y a Felipe compartiendo la verdad, y muchas de estas cosas pues también hicieron que sufran a causa de la predicación. Mire lo que dice el versículo 8 y 9. El 9, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. 1 Timoteo capítulo 3, 9. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Quienes sirven al Señor en el ministerio del diaconado, al igual que los pastores, queridos hermanos, asimismo deben tener una conducta intachable, irreprensible. La principal característica en el versículo 8, queridos hermanos, es que ellos deben ser hombres y mujeres honrados. Miren lo que dice. Deben ser honestos, sin doblez, no codiciosos de ganancias deshonestas, no dados al mucho vino. Otro requisito que encontramos aquí en el versículo 10, mire, dice, y estos también sean, ¿qué cosa? Sometidos ¿a qué? A prueba primero. Los diáconos, antes de ser escogidos, deben ser sometidos a prueba primero. Y entonces, es decir, y si cumplen esto, y si ellos califican, dice, ejerzan el diaconado, si son ¿qué? Si son irreprensibles. También, básicamente las cualidades del pastor. Si el diácono es un hombre irreprensible, puede ser y cumplir esa función. ¿Cuál debe ser el carácter de las hermanas diaconisas? Vamos a ver. Miren ustedes que en este pasaje incluye a las mujeres. En el pasaje anterior no incluye a las mujeres, pero en este pasaje sí las incluye. Miren lo que dice el versículo 11. Las mujeres, asimismo, sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. De la misma manera como a los varones se le exige un alto nivel de honestidad y santidad en su manera de vivir, también las mujeres deben cumplir con este requisito. Igualmente se les manda a las mujeres a vivir así. Pero adicionalmente se les añade que no deben ser ¿qué cosa? Calumniadoras. Esto quiere decir que no deben hablar lo que no es. Que no deben hablar mentiras de nadie.
ni tampoco hablar algo con alguna mala intención por detrás. No deben ser calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo, fieles, mujeres que aman al Señor, mujeres que han decidido entregar su vida y su corazón para servir a Dios con todo su ser. Mire lo que dice más adelante. Los diáconos sean maridos de una sola mujer, igualmente como los pastores. Gobiernen bien sus hijos y sus casas, igualmente como los pastores. El diácono que es golpeador en su casa no puede ser diácono, hermanos. El diácono que insulta en su casa no puede ser diácono. El diácono que es autoritario en su casa no puede ser diácono. El diácono que es carnal en su casa no puede ser diácono. La casa es muy importante. Prestemos mucha atención, queridos hermanos, como líderes. Y concluyo. Los dos ministerios que más influyen, escuche lo que le voy a decir, los dos ministerios que más influyen en la salud y el crecimiento de la iglesia del Señor son el ministerio pastoral y el ministerio del diaconado. Es por esta razón que nosotros vemos al apóstol Pablo dando tantas indicaciones y tantas características para asegurarse de que su discípulo Timoteo pueda dirigir bien la casa de Dios, la iglesia de Dios, como dice el versículo 15, que es columna y baluarte de la verdad para honra y la gloria de Dios. Todos nosotros, quienes trabajamos en el ministerio pastoral y el diaconado, debemos ser constantemente evaluados por la iglesia, hermanos. Queridos hermanos, nosotros los pastores y los diáconos debemos ser constantemente examinados y evaluados a fin de que podamos conducirnos tal como Dios lo ordena en su palabra. Si alguno de nosotros no está cumpliendo de manera sincera lo que Dios dice aquí, luego de ser llamados la atención por cualquiera de los miembros de nuestra congregación, cualquiera de ustedes, los miembros de la iglesia, tiene toda la potestad, toda la capacidad de llamarnos la atención si estamos trabajando mal. Cualquiera puede levantarse, hablar con nosotros con la sabiduría del Señor y llamarnos la atención si estamos obrando de una manera distinta a lo que dice la palabra del Señor. Si alguno de nosotros no está cumpliendo este trabajo tal como lo enseña la palabra del Señor, luego de que se nos llame la atención por cualquiera de los miembros de nuestra obligación, y si no queremos obedecer lo que dice la palabra del Señor, hermanos, debemos obligatoriamente renunciar a nuestro cargo. Si yo como pastor me rehúso a corregir mi pecado, si yo como pastor me rehúso a corregir mi mala actitud, si yo como pastor me rehúso a cumplir los requisitos que Dios ha establecido para que yo pueda ser pastor, hermanos, debo ser removido. Así lo dice el Señor, pero es necesario que el obispo sea irreprensible. Es la exigencia que el obispo sea irreprensible, que sea ejemplo, que sea amable, que no sea iracundo, que sea apacible, que sea marido de una sola mujer, que sea santo.
que gobierne bien su casa, es exigido. No solamente una parte, hermanos. Ustedes deben evaluarnos a nosotros si estamos cumpliendo todos y cada uno de estos requisitos. A los líderes, a los pastores y a los diáconos. Y obviamente esto va a demandar que la iglesia también viva en santidad. Porque ¿quién podrá corregir si esa persona no está viviendo en santidad? ¿Cómo podemos corregir a un hermano en Cristo? Porque somos hermanos en Cristo, hermano. Yo no soy su papá. Yo soy su hermano en Cristo. Y ustedes como hermanos míos tienen toda la obligación y el deber de corregirme si yo estoy caminando mal. Porque soy su hermano. Porque yo no soy Dios. Ni tampoco soy una divinidad un poco inferior a Dios. Ni soy el jefe, ni soy el cacique, ni soy el dueño, ni el amo de la iglesia. Soy su hermano. Soy su hermano. Tenemos que recordar que la autoridad que tenemos los pastores, y de verdad no estamos quitando la autoridad pastoral. El pastor es una autoridad, sí, pero debemos entender y recordar que la autoridad que tenemos es una autoridad que Dios nos ha delegado, que Dios nos ha dado, nos ha encomendado para dirigir la iglesia, para enseñarle a la iglesia, para corregir a la iglesia, para que la iglesia viva cada vez creciendo y madurando a la estatura del varón perfecto, a la estatura de Cristo. Y esa autoridad la tenemos siempre y cuando, queridos hermanos, enseñemos y permanezcamos fieles a todo lo que dice la Escritura, esta Biblia. Y siempre y cuando nosotros vivamos bajo la autoridad de lo que dice este libro. Yo tengo autoridad siempre y cuando yo enseñe lo que dice este libro y yo viva como dice este libro. Si no, no tengo autoridad, hermanos. Yo no nací con autoridad. Yo no soy, hermanos, un Dios del Olimpo. Yo tengo autoridad para dirigir la iglesia siempre y cuando yo enseñe lo que dice este libro y viva como dice este libro que debo de vivir. Si no, no tengo autoridad. No dejemos de mirar atentamente a la palabra del Señor. Seamos una iglesia que esté unida por medio de la oración, para que todos seamos capaces, hermanos, de tener los criterios necesarios, la sabiduría de Dios y la llenura del Espíritu Santo para poder corregir lo torcido. Si la iglesia vive en inmoralidad, si la iglesia está fría, si los hermanos no quieren buscar al Señor, hermanos, como consecuencia tendremos pastores que no hagan lo que Dios dice. Solamente cuando estamos llenos de su palabra tendremos el valor para poder ayudar a que la iglesia y los pastores podamos servir como Él manda. Si no, nos quedaremos callados y si no, aceptaremos lo que tenemos. Porque si yo no vivo en santidad, ¿cómo puedo yo ir donde el pastor y decirle, pastor, usted vive en santidad también? Sigamos adelante haciendo y conformándonos a todo lo que Dios nos ha dejado en su palabra en este nuevo año, siendo líderes que gocen de un buen testimonio y del apoyo y el respaldo de su iglesia. Amén.